Bueno, efectivamente nos parecía pertinente y sobre todo muy importante para la ciudadanía realizar esta sesión de control político a la EPZ, Empresas Públicas de Zipaquirá. Sabemos que con el tiempo se han venido presentando cortes y bajas de presión continuas, permanentes en algunos sectores y en algunos barrios de Zipaquirá, y por eso se hacía fundamental hacer ciertas preguntas a Empresas Públicas de Zipaquirá para entender cuál es el balance, el estado en el que reciben la empresa y también cuál es su mirada frente a estos procesos. El balance, yo creo que más que ser positivo o negativo, es que se le ha mostrado a la ciudadanía la situación que se tiene en este arranque de administración sobre un sistema supremamente complejo, y es el sistema de acueducto. Todas las expectativas que se han generado a lo largo del tiempo, la participación ciudadana encima de las obras que se han desarrollado en diferentes anualidades, pues genera este panorama con el que hoy contamos, un panorama que no es fácil, con situaciones propias de los servicios, pero también con las potencialidades que tenemos en el equipo de trabajo para abordarlas y empezar a dar soluciones. También para tratar de revisar la efectividad de las obras que se han desarrollado a través del tiempo, pero independientemente de eso, la responsabilidad que nos acusa en cuanto a la prestación adecuada de los servicios en sus diferentes indicadores. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad con el tema del agua potable en los diferentes sectores de la ciudad? Primero, hemos evidenciado que actualmente está desactualizado el plan maestro de acueducto. Segundo, las plantas de tratamiento están operando eficientemente. O sea, eso quiere decir que da la capacidad que necesita y requiere la ciudad en tema de agua potable. Tercero, evidenciamos que la estructura de las redes son ineficientes. Eso quiere decir que no da la capacidad para distribuir el agua a los diferentes sectores de la ciudad. Y cuarto, hay un proyecto por parte de Findeter que se viene, pues ya se ejecutó una parte, pero se requieren de otros recursos para poder conectar la tubería que va desde el sector de AVE Colombiana, pasa por el sector de La Granja y se conecta nuevamente hacia la calle 33. Este proyecto está en el Ministerio de Vivienda, y aquí quiero hacer un llamado, por supuesto, a los diferentes líderes y al gobierno nacional para que nos ayuden con recursos para poder avanzar con este importante proyecto, para poder contrarrestar los problemas que hoy presenta con el tema de presión y servicio continuo en diferentes sectores de la ciudad. Nos quisimos enfocar mucho en un contrato que se firmó con Findeter. Se dio por finalizado en el año 2022, pero sobre todo porque este contrato prometía ser en su momento la gran solución para el tema del agua, del abastecimiento del agua acá en Zipaquirá, y a la fecha de hoy, 2024, esta optimización del sistema de acueducto pues no está en funcionamiento. Esta obra que se hace, que es denominada el anillo hidráulico, está hacia la zona de expansión urbana de la ciudad, es decir, que surte principalmente esta zona y que queda al borde de donde está definida esa zona de expansión, y no atiende efectivamente a los barrios antiguos, que son los que hoy están sufriendo, como es Barandillas, como es Algarras, como es Cámbulos. Bueno, seguramente se me escapan otros tantos, y le preguntábamos con mucho énfasis al gerente si esta obra de optimización resolvía efectivamente los problemas de suministro sobre zonas antiguas de la ciudad. Muchas veces tratar de llegar a todo al mismo tiempo resulta en nada. Lo que nos ha enseñado la experiencia cercana en este tipo de procesos de acueducto, por ejemplo en los planes maestros, es que sí se debe tener una hoja de ruta, pero no se debe pretender que en el corto plazo se solucionen problemas de décadas, pero sí debe haber compromisos sobre precisamente lo que llamamos en los proyectos fases o sectores o zonas, que ayuden además que la gente, la ciudadanía crea que es posible hacer proyectos que mejoren sectorialmente las situaciones, y que se haga otro en otro sector, y que al final, cuando se articulen, hagan evidenciar que se llevó a cabo un gran trabajo. Yo creo que es eso, al margen de que sí hace falta planeación, y que lo que encontramos en este momento es la herramienta que tenemos para trabajar. Ojalá fuesen mejores, pero eso es lo que tenemos en este momento.
no estamos condicionados estrictamente a un escenario catastrófico, ni mucho menos. Así funciona acá, en Chía, en Cajicá, en todos los municipios, sobre todo perimetrales a las grandes urbes. Pero hay que ejecutar acciones sectoriales, zonales, de la mano de la comunidad, para ir empezando a mejorar, de tal suerte que en el mediano plazo, cuando uno menos lo espera, haya solucionado problemas de vieja data. Que este control político se hace sobre el proceso de empalme que reciben los secretarios y los gerentes actuales. Es decir, ¿cómo reciben ustedes las secretarías, o en este caso, cómo recibe el señor Francisco León la gerencia de la EPZ? Y en eso se basó el control político, que nos contara realmente de aquí para atrás qué hizo el anterior gerente o la anterior administración, él cómo recibe, pero además, y aparte de ese control político, es que él nos cuente qué opina él de cómo recibe ahorita la EPZ y qué acciones va a tomar de aquí en adelante él como gerente de la EPZ. Sin disponibilidad de agua, si la empresa de acueducto no dice si hay disponibilidad de servicios públicos, pues no se puede dar una licencia de construcción. Una cosa va de la mano de la otra, y hacemos un llamado a una planeación responsable y a tomar una postura frente al licenciamiento, a seguir creciendo en Zipaquirá, y frente a la disponibilidad de los servicios públicos. Necesitamos que esa fórmula se revise, que se revise sobre qué censo se hizo. Eso es desactualizado, porque según lo que se dijo acá, el censo que maneja esas proyecciones fue el de 2005, el último que tiene el país es de 2018, y ahí ya nos estamos quedando cortos en tener unos datos más precisos. El problema se centra en las pérdidas, en esa agua, en esa diferencia entre los volúmenes de agua que se potabilizan y que llegan efectivamente a los hogares, que se pierden por conexiones fraudulentas, por rupturas en la red, por pérdidas comerciales como tal, por tecnologías de pronto no óptimas en la medición de los hogares, etc. En eso hay que trabajar, es muy complejo, pero esa es la ruta, sabemos a qué nos estamos enfrentando, pero definitivamente tiene que haber implementación de tecnologías de medición, por ejemplo. Ya hay algunas, hay otras que hay por implementar, y gradualmente eso se va consiguiendo para que, repito, en el corto, mediano y largo plazo pues se puedan empezar a ver mejoras tangibles. El contrato con Veolia, es decir, la tercerización que hubo de algunos servicios en la empresa de acueducto respecto a la generación de facturas, la revisión de lo que conocemos como los contadores, la suspensión, y es que esa tercerización pues nos preocupa que sea un camino hacia la privatización de la empresa, que comience con algunos servicios, que luego se incluyan otros, y que además es un contrato que no sabemos con qué base se tomó esa decisión. No representa realmente un cambio, una mejoría para la EPZ ni para la ciudadanía. Por el contrario, aumenta los costos, y evidenciamos que uno de los temas puntuales del contrato de Veolia era la creación de un software que iba a mejorar todo el tema tecnológico de la facturación, pero hoy evidenciamos que al cumplir los 7 años de ese contrato, que nos parece un tiempo largo, pero al cumplir los 7 años de ese contrato, pues simplemente la empresa Veolia coge su software, se lo lleva, y la EPZ pues queda tal cual como estaba. Para hacer otra precisión, que no es un contrato, sino es una alianza. Durante la sesión se dirimió como esa duda, se trató de puntualizar y se va a profundizar en eso, porque se debe entregar al Consejo Municipal pues el detalle de esa alianza que es más allá de un convenio, y saber cuáles son los productos y cuáles son las responsabilidades de este contratista, pero también las empresas públicas de Zipaquirá, para decidir si conviene o no seguir precisamente utilizando esas tecnologías, esos productos que ellos ofrecen en beneficio de los usuarios. ¿Para qué? Para revisar si definitivamente nosotros o nos vamos a volver desarrolladores de software, que sería lo ideal, pero que yo lo veo totalmente difícil, o simplemente hacer uso de una u otra empresa que garantice que los sistemas que, por ejemplo, en este caso, facturan para el recaudo de empresas públicas de Zipaquirá son los adecuados. Son situaciones que están en análisis en este momento. Vamos a citar a control político respecto a ese contrato de tercerización, un contrato que venía prestando, por supuesto, la EPZ directamente por parte de Micromedición, y que hoy pues lo tiene un privado. Como hubo bastantes preguntas, mucha información,
Lo que vamos a sugerirle, por supuesto, a las diferentes bancadas del Consejo, a los diferentes concejales, es abrir la agenda para el próximo periodo y poder citar a control político referente a este contrato que se realizó en el gobierno pasado. Términos como la tercerización, privatización y demás son términos derivados de algunas situaciones sociales, políticas que son naturales y que deben abordarse sin miedo, aunque no es nuestra experticia, y que realmente generan predisposición. Pero digamos que en defensa de lo que se haya podido decidir en su momento, ve uno que no es una situación de empresas públicas de Zipaquirá. Algunas empresas del más alto nivel operan de esa forma, obviamente argumentando la permanencia de ese tipo de vínculos con resultados, y es lo que nosotros estamos haciendo, revisar si conviene o no, y revisar si nosotros estaríamos en la capacidad de dar los resultados que estamos empezando a medir para ver si las decisiones que se tomaron en su momento fueron adecuadas o no. Eso lo revisaremos en el mediano plazo. No es lo mismo que se pierda el internet a este recurso, que debe ser 24/7, pero definitivamente estas situaciones que hacen que la gente empiece a tener quejas y demás, son situaciones del servicio que estamos dispuestos a atender 24/7, independientemente de las condiciones con las que hayamos recibido. La responsabilidad de nosotros va más allá de eso. Hubiese sido óptimo el sistema, pues tenemos que responder. Si no es tan óptimo como está ahorita, también tenemos que responder. Esa es la tarea. Así funcionan los servicios públicos y sabemos la prioridad que hay que dar, sobre todo dentro de estos 5 servicios que prestamos, en el de acueducto.